Recording in Voy a progress. pedir, por favor, a nuestro coordinador de proyectos Reservalles que dé las palabras de bienvenida. Adelante, Iber. Muchísimas gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Gracias en principio por estar en este curso virtual que estamos iniciando. Quiero empezar saludando a nuestro representante de FAO en Bolivia, Rodrigo Robach. Quiero también saludar al ingeniero Emilio Condarco, director nacional del SENARI, el Servicio Nacional de Riego. Saludar también a mis colegas, Carla Sosa, que es nuestra especialista en riego, a Claudia Rivadeneira, nuestra especialista en comunicación, que va a estar moderando el curso, y a nuestro primer expositor, que va a ser Daniel Becerra, también nuestro especialista en cuencas. Y saludarles a cada uno de ustedes, representantes de los gobiernos municipales con los cuales nosotros estamos trabajando en los 5 departamentos del país, en toda la macrorregión de los valles. Gracias por estar presentes el día de hoy. El objetivo fundamental para nosotros es que ustedes sean parte de este proceso de diseño de nuestros sistemas de microrriego que estamos llevando adelante. Como todos ustedes deben saber, ya tenemos las geomembranas compradas, entonces ahora estamos en la etapa de diseñar los sistemas de riego familiares que vamos a mejorar con la incorporación inicialmente de las geomembranas en los reservorios que tienen fuente de agua permanente, y después vamos a apoyar con los kits de riego a nivel parcelario. Entonces, esta etapa es fundamental porque en cada municipio tenemos que tener este apoyo en el diseño de estos sistemas, tanto en lo hidráulico como en lo agronómico. Así que sin más palabras, termino con esto, dándoles nuevamente la bienvenida y cedo la palabra a nuestro representante. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias. Gracias, Iber, y muy buenas noches. Y un saludo al señor Emilio Condarco, director general del Servicio Nacional de Riego. Buenas noches, un saludo al señor Leoncio Laime, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. No sé si ha alcanzado a conectar. Y señor Iber Lugones, saludo especial, nuestro coordinador del proyecto de 100 Vales. Un saludo al equipo del proyecto de 100 Vales. Buenas noches a todas y todos. Y un saludo especial a los técnicos municipales y profesionales participantes del curso. Tengan todos muy buenas noches. Es un honor para la FAO acompañar la apertura de este importante ciclo de fortalecimiento de capacidades técnicas. Saludo y felicito a los gobiernos autónomos municipales participantes, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, al Servicio Nacional de Riego, a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y al equipo del proyecto de 100 Vales por su compromiso con la resiliencia climática y la sustentabilidad territorial. Este curso se constituye en un importante espacio de fortalecimiento de capacidades en el marco de un nuevo modelo de gestión de agua, adaptado a los desafíos del cambio climático en la macrorregión de los valles de Bolivia, que incluye los territorios de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz. Esta noche comienza el primer curso de un ciclo de capacitaciones organizado por el proyecto de 100 Vales en coordinación con el Servicio Nacional de Riego, alineado a los compromisos asumidos por Bolivia en sus contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs, y la implementación local del Acuerdo de París. Como saben, este proyecto es ejecutado por FAO, financiado por el Fondo Verde de Clima, con cofinanciamiento del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, MAYA, y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAN. El enfoque que promueve el modelo de riego adaptado al cambio climático integra eficiencia hídrica, sustentabilidad técnica y adaptación local. Además, pone énfasis en el racional climático, es decir, el entender cómo el clima afecta la disponibilidad y en el uso de agua, a fin de diseñar sistemas flexibles, eficientes y sostenibles, lo que le permitirá al país lograr una mejor producción,
una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor, para que nadie quede atrás. Estimadas y estimados, revitalizar sistemas de riego en territorios vulnerables requiere mucho más que infraestructura. Requiere articulación institucional precisa de una visión territorial con enfoque de cuenca y también necesita herramientas técnicas, como el software Abro, cuyo manejo se compartirá en este curso. El trabajo del proyecto de 100 Valles prevé todos estos elementos, a lo que se suma una normativa de salvaguardas ambientales y sociales que asegura la equidad de género, la participación indígena y campesina y el enfoque inclusivo en cada intervención, como principios esenciales para lograr transformaciones sostenibles. Fortalecer las capacidades de los técnicos municipales es el primer paso hacia la acción climática desde nuestras comunidades. Les auguro éxito en el aprovechamiento del curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y las palabras de inauguración entonces nos va a dar Alejandra Castillo Jiménez en representación de Senari. Adelante, Alejandra. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar bien. ¿Me confirma, por favor? Te escuchamos muy bien, Alejandra. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, tengan todos muy buenas noches. A nombre de nuestro director, el ingeniero Emilio Condarco Mamani, y en representación del Servicio Nacional de Riego, queremos darles, ¿no?, la más cordial bienvenida a este curso especializado sobre diseño de sistemas de riego resilientes al cambio climático. Es una iniciativa que hemos llevado, que se está llevando adelante juntamente con la FAO en el marco del proyecto Resen Valles, ¿no? Debemos tomar en cuenta que vivimos en tiempos en los que el cambio climático nos plantea desafíos urgentes y complejos, especialmente en la gestión y el aprovechamiento de agua. Por eso es que queremos fortalecer las capacidades técnicas y que sean estas una prioridad, ¿no? Este curso busca justamente eso, dotarles de herramientas prácticas y conocimientos actualizados para diseñar los reservorios impermeabilizados con geomembrana y así promover soluciones sostenibles y resilientes en nuestras comunidades, ¿no? También me gustaría destacar lo que es el rol fundamental que van a realizar los técnicos y nuestras técnicas de campo, ¿no? Cumpliendo la construcción de un sistema de riego que sea eficiente, equitativo y adaptado a los nuevos escenarios climáticos, ¿no? Debemos también resaltar que su compromiso y vocación serán pues claves para para llevar adelante los planes de intervención y esto, ¿no?, para que se pueda beneficiar a todas nuestras familias productoras, ¿no? Ya para cerrar esta primera parte, les deseamos nosotros que tengan un proceso de aprendizaje muy provechoso y motivador y que este espacio también pueda ser una oportunidad para que puedan compartir experiencias, fortalecer redes y seguir construyendo juntos un mejor futuro para nuestros valles, ¿no? Muchas gracias y mucho éxito en este curso que se va a venir desarrollando. Muchísimas gracias, Alejandra. Voy a pedirles, por favor, a todos los que están en el grupo para el curso, que por favor vayan llenando el formulario de registro de participantes en el día miércoles, por favor. No se olviden llenarlo, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a las presentaciones de esta noche. Primero, Carla Sosa, que es parte del equipo de Resen Valles, nos va a hacer una presentación del alcance del proyecto Resen Valles, del alcance del proyecto, del proyecto y el diseño conceptual y operativo de la revitalización de sistemas de riego resilientes, sustentables y adaptados al cambio climático. Carla, por favor, si puedes preparar tu presentación. Muy buenas noches. ¿Me confirman si podemos visualizar la pantalla, por favor? La podemos ver. Adelante, Carla. Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Una bienvenida cordial de parte del proyecto Resen Valles. También un saludo a todas las autoridades que se encuentran presentes en esta sala de reuniones, agradeciendo siempre la participación de nuestros municipios y el compromiso firme que han tenido en todo el proceso
de implementación que estamos teniendo con el proyecto Rosenvalles, ¿no? Primeramente, presentarles un contexto inicial de la formulación de este proyecto y que ha permitido justamente la implementación de todo lo que ha sido la formulación de la propuesta del proyecto, ¿no es cierto? Bueno, de inicio vamos a dar información importante para nosotros en función a datos que se han desarrollado como parte de la propuesta del proyecto. En cuanto a información climática, tenemos establecido que hasta 2050 nosotros en la región de los valles vamos a tener un incremento de la temperatura media anual de entre 2,5 grados y lo que a su vez va a propiciar una reducción de las precipitaciones medias anuales, sobre todo en esta macrorregión, de entre un 21% a un 29%. Como podemos observar en el mapa que tenemos a la izquierda, es evidente la afectación. Ahí está. Es evidente la afectación que vamos a tener en cuanto a un índice de vulnerabilidad de nuestros municipios en cuanto al cambio climático. Para realizar este análisis de vulnerabilidad de los municipios en cuanto al cambio climático, hemos considerado básicamente tres factores muy importantes para esta determinación. El primero está referido a la exposición climática que tiene cada uno de estos municipios, a la sensibilidad que presentan ante el impacto del cambio climático y una capacidad adaptativa que puedan tener referido a los índices de pobreza, a la capacidad que tengan para adaptarse en cuanto a acceso a tecnología y otros factores. Como podemos ver, es preocupante el índice realmente de vulnerabilidad que tenemos en los valles y es en este contexto que se ha formulado justamente el proyecto. El proyecto está siendo financiado por el Fondo Verde del Clima y se está implementando mediante FAO Bolivia, justamente en una acción conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y también el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Aporta a tres áreas de resultados principales de interés del Fondo Verde del Clima. El primero es poblaciones vulnerables ante el cambio climático, aporta también a la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica y a restablecer funciones ambientales para la macrorregión de los valles. En cuanto al nivel nacional, ¿no es cierto?, contribuye a los compromisos nacionalmente determinados del sector agua, recursos hídricos, agropecuario y también bosques. Vamos a contribuir al incremento de más de 1,1 millón de hectáreas bajo riego eficiente que tenemos en el subsector de riego en realidad, a los 12 millones de hectáreas de manejo integral de cuencas y también al incremento de hectáreas bajo funciones ambientales mediante el manejo integral de cuencas. En este sentido, es importante mencionar que las metas del proyecto son bastante ambiciosas y tenemos mecanismos para alcanzar toda la población beneficiaria con el proyecto. Tenemos un enfoque de cambio climático, un enfoque de género, disculpen, bastante importante en el proyecto, que es una transversal a lo largo de todo el proyecto, que se enfoca en que 52% de nuestros 81,000 beneficiarios esperados con el proyecto vayan a ser mujeres. Asimismo, tenemos una estrategia para lograr la réplica de las prácticas adaptativas que vayamos a lograr, que debe alcanzar más de 1 millón de beneficiarios, ¿no? El proyecto se va a financiar con alrededor de 63 millones. Tenemos 30 millones de cofinanciamiento por parte del Estado Plurinacional de Bolivia y con toda la estrategia que se ha elaborado y el documento ante el Fondo Verde del Clima, tenemos una dotación de 33 millones de dólares. El proyecto se va a implementar a lo largo de 5 años y tenemos 4 ejes de acción sobresalientes. El primero es de agricultura resiliente. El segundo, sobre el cual estamos empezando justamente las capacitaciones hoy, es el de riego resiliente. Vamos a trabajar en una restauración ecosistémica en el marco de las cuencas y finalmente un cuarto componente transversal que fortalece la gobernanza de nuestros municipios y también a nivel del Estado central, implementando políticas y también gestión que vamos a realizar en el marco del proyecto, así como la innovación financiera para cada uno de nuestros agricultores. Tenemos
un enfoque justamente basado en la adaptación para el proyecto y estamos considerando el ciclo de adaptación bajo el régimen de cambio climático propuesto por la ONU en la Convención Marco de Naciones Unidas, que considera cuatro pasos para un proceso de adaptación justamente. El primero es una evaluación de impactos y una evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos que estaríamos teniendo en la región a intervenir, ¿no es cierto? Se ha realizado un análisis multicriterio por parte de la unidad de gestión del proyecto que nos ha permitido obtener la vulnerabilidad que tendríamos en cada uno de los municipios. Mediante este proceso, posteriormente, se ha pasado a realizar un plan de adaptación, no sin antes fomentar procesos de sensibilización con nuestros municipios. Hemos tenido varios talleres en los que se ha conversado a nivel de autoridades justamente el enfoque del proyecto, el alcance que vamos a tener como proyecto. Mediante estas reuniones de coordinación con los municipios, hemos podido establecer estos planes de intervención comunal que se han trabajado ya a nivel técnico. Estoy segura que muchos de ustedes han participado de estos talleres participativos donde hemos elaborado dos tipos de herramienta. Una es la intervención a nivel municipal que han podido realizarse, identificando principales tareas en las que el proyecto podría apoyar en el marco justamente del cambio climático, ¿no es cierto? Y las medidas de adaptación que se están proponiendo. Y un segundo modelo de intervención que es justamente el plan de intervención comunal, donde ya identificamos riesgos y vulnerabilidades en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Y nos sirven estas herramientas que hemos trabajado conjuntamente con los municipios como herramientas de toma de decisiones que hemos trabajado conjuntamente con mapas parlantes con los municipios, identificando aquellas comunidades que realmente eran mucho más vulnerables al cambio climático y que posteriormente han sido remitidas en estas fichas que se han trabajado en Cobo Toolbox para que podamos nosotros hacer una evaluación en campo conjuntamente con los municipios. Toda esta información ha permitido un intercambio de información, de conocimientos y de asesoramiento también a los municipios y una retroalimentación por parte de los municipios hacia el proyecto Resenvalles. Esto nos ha permitido priorizar medidas de adaptación específicamente para este componente de riego resiliente al cambio climático. Estamos ampliando la red de embalses como una medida de adaptación que nos permite desestacionalizar cultivos y enfrentar el cambio climático con referencia a la variabilidad climática y la reducción de precipitaciones que tenemos en nuestras comunidades. Así también estamos implementando la revitalización de sistemas de riego que tiene un enfoque mucho más amplio que vamos a ver a continuación. El proceso no se completaría, ¿no es cierto?, sin una capacitación técnica e institucional que realizamos como proyecto en diferentes tipos de formación. Para los técnicos que están presentes en esta sala, estoy seguro que les va a interesar bastante los ciclos de formación que vamos a tener en cuanto a posgrados. Vamos a realizar al menos 3 ciclos de capacitación a nivel posgradual en riego adaptado al cambio climático con prácticas en campo, que hemos visto que es una deficiencia que hemos tenido en algunos ciclos virtuales de capacitación a nivel posgradual. El nivel que vamos a tener, justamente uno de los criterios que vamos a considerar para poder justamente integrar sus conocimientos al proyecto y aplicarlos, va a ser justamente la predisposición que tengamos para trabajar en campo con investigaciones que podamos realizar a nivel profesional. Vamos a formar también escuelas de campo, esto ya a nivel de nuestros agricultores, y se van a formar promotores de riego conjuntamente con aliados estratégicos. Uno de estos aliados estratégicos es justamente el Servicio Nacional de Riego, con quien vamos a trabajar de manera conjunta, fortaleciendo también así a nivel institucional nuestra gestión integrada de recursos hídricos. Y también trabajaremos en asistencia técnica. Todo este ciclo de capacitaciones nos va a permitir realmente cerrar el ciclo y mejorar las capacidades adaptativas en las comunidades con las que vayamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a completar el ciclo mediante sistemas de monitoreo y evaluación constante a todas las implementaciones que vayamos a realizar, pudiendo brindar asistencia técnica no solamente a lo largo de la implementación o de un ciclo agrícola, sino hasta la conclusión del proyecto, buscando mecanismos para generar una sostenibilidad en la capacitación técnica que se vaya a tener mediante el proyecto y una vez este concluya también.
Finalmente, se está trabajando con una amplia gama de participantes. Estamos trabajando a nivel central con los ministerios que son parte del proyecto, pero también se forman alianzas estratégicas. Estamos trabajando conjuntamente con la FAM en involucrar a todos los niveles, a nuestros municipios que puedan ser parte activa y proactiva de estos procesos de capacitación que tenemos y de la formación de herramientas también para poder llevar a cabo todos los procesos de elegibilidad y priorización de acciones que tenemos en campo. Tenemos aliados estratégicos como el Servicio Nacional de Riego, trabajamos con universidades para documentar casos de estudio en cuanto a cambio climático en las prácticas y las medidas adaptativas que estamos realizando y en cuanto ya a nuestras comunidades trabajamos con las asociaciones de regantes, productores y asociaciones productoras también. Todos estos procesos cierran este proceso de adaptación al cambio climático que tenemos en el componente 2 que estamos implementando como proyecto Resenvalles, ¿no es cierto? Y específicamente en cuanto a una de estas primeras medidas adaptativas que estamos implementando, se refiere a la revitalización y almacenamiento para riego climáticamente adaptado al cambio climático, ¿no es cierto? El concepto que se está planteando para la revitalización de sistemas de riego por parte del proyecto no es solamente una rehabilitación de las obras civiles, sino que es un sistema que implica la transformación para responder a todos los desafíos que nos está planteando el cambio climático en la actualidad. Es en este sentido que no solamente se considera la infraestructura, sino que tenemos un enfoque integral que se enfoca también en el fortalecimiento de capacidades y en el análisis del entorno y de la cuenca, sobre todo como parte principal de los sistemas de riego que estamos implementando. Es en ese sentido que estamos incluyendo el análisis del enfoque de cuenca en la determinación de las ofertas, pero no solamente en la determinación de las ofertas, sino en la comprensión de nuestros agricultores de su mismo agroecosistema. Trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades locales porque es parte importante de la operación y el funcionamiento de nuestros sistemas. En muchos casos se ha visto que nuestros sistemas de riego no están funcionando no por falta de insumos, sino por falta de capacidades de nuestros propios regantes para operar los sistemas de riego. Es en este sentido que se ajustan los planes de operación y mantenimiento que vayamos a tener, pero con un enfoque a cambio climático, ¿no es cierto?, con nuestras asociaciones de regantes o asociaciones productoras con las que vayamos a trabajar. Específicamente, este primer ciclo de capacitación está orientado a la implementación de tecnologías referidas a la implementación de geomembranas para el recubrimiento de reservorios o la implementación de reservorios como una medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Esta medida es bastante importante porque nos va a permitir realizar en algunos casos rediseños hidráulicos para que podamos tener sistemas mucho más eficientes, pero sobre todo flexibles. Una medida de adaptación en cuanto a eficiencia que ha resultado bastante útil comprobadamente en nuestro país es justamente la tecnificación parcelaria. Para llevar a cabo la tecnificación parcelaria necesitamos disponer, ¿no es cierto?, de agua en cantidad. En muchos casos de nuestros sistemas de riego, en los análisis que hemos realizado, no se disponen de cantidad suficiente para hacer estos turnos de riego y que puedan realmente hacer esta transición de riego tradicional a riego tecnificado. Es en este sentido que la implementación de estos reservorios es una medida de adaptación, ya que nos va a permitir ajustar los caudales de diseño con un balance hídrico proyectado, ya implementando la tecnificación parcelaria. Nos va a permitir también tener una flexibilidad para poder implementar una variedad de cultivos y resistir eventos extremos, lo cual va a permitir también desestacionalizar los cultivos. La estrategia de intervención que estamos realizando justamente ya mucho más a detalle parte del análisis multicriterio que describimos en un inicio, la elaboración de estos planes de intervención municipal y comunal que hemos llevado a cabo de manera participativa ya con los 65 municipios que forman parte del proyecto, una revisión de los criterios de elegibilidad del proyecto para que posteriormente se priorice una validación en campo por parte de las unidades operativas en territorio, que conjuntamente a los municipios han ido a verificar los caudales para cada uno de estos reservorios, así también
una socialización comunitaria que se haya podido realizar por parte de los municipios hacia nuestras comunidades beneficiarias, y posteriormente se ha validado esta información, se procede a la elaboración de la carpeta técnica, que es justamente la que estamos trabajando el día de hoy con ustedes, y vamos a trabajar a lo largo de estas 3 sesiones que nos quedan todavía, para que posteriormente se proceda a la implementación de la geomembrana en el marco del proyecto, ¿no es cierto? Una carpeta técnica para la implementación del recubrimiento con geomembrana que vamos a realizar contempla 4 principales puntos. El primero está referido a los datos generales del proyecto con la ubicación geográfica y georreferenciada del beneficiario en específico. Vamos a trabajar no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel de beneficiarios, recabando también datos del jefe o la jefa de familia que vayamos a tener. Vamos a tener datos resúmenes sobre el área bajo riego que vamos a irrigar. Vamos a realizar un diagnóstico hidrológico y climático también, identificando los riesgos climáticos que justamente están afectando o amenazan, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad seleccionada, y la disponibilidad y calidad de la fuente de agua. Vamos a realizar un diseño técnico ya del sistema de riego, se va a realizar un diseño agronómico y un diseño hidráulico. Toda esta información se va a ver respaldada con un cuarto componente importante, donde vamos a ver el racional climático para la intervención, ver el enfoque de cambio climático en nuestros sistemas de riego, que posteriormente se va a respaldar con anexos técnicos específicos. Vamos a tener un mapa georreferenciado del sistema, así como del esquema hidráulico que estamos contemplando, una lista de los beneficiarios diferenciados por género y edad, la ficha climática local, donde vamos a tener datos de precipitación, temperatura y ciertos parámetros climáticos. También vamos a tener un estudio de la oferta hídrica de la microcuenca, que es justamente el motivo de las próximas presentaciones. Vamos a tener los resultados de la calidad del agua y un análisis del área bajo riego óptimo bajo el software ABROP 4.1. Vamos a realizar un diseño agronómico en parcela, considerando ya la tecnificación parcelaria. El diseño hidráulico también se va a realizar en cuanto a longitudes, presiones para los emisores justamente, y que va a ser fundamental también para la decisión del tipo de riego tecnificado que vamos a implementar. Vamos a obtener una memoria de cálculo de los caudales y las presiones, y posteriormente ya el diseño del reservorio, ¿no? Se ha hecho un relevamiento con los técnicos ya sobre este diseño, pero este diseño ya va a ser confirmado en campo también con la validación por parte de nuestras unidades operativas territoriales y los documentos sociales, ¿no es cierto? Va a haber una carta de conformidad de la comunidad y las asociaciones de regantes, que se va a trabajar conjuntamente con nuestros municipios para que puedan participar y ser parte de todo el proceso para la implementación ya de esta intervención. En las próximas presentaciones vamos a ver el diseño técnico específico de cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? Entonces, toda esta intervención es la que nos va a permitir finalmente garantizar la implementación efectiva de estos primeros reservorios que estamos implementando con el proyecto, y esta primera intervención como una medida adaptativa al cambio climático. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Esta es una introducción súper breve sobre todo lo que va a contemplar el curso. Si tienen alguna duda o consulta, quedamos atentos a la información que puedan requerir. Veo que hay consultas en el chat, Claudia. No sé si ahí podemos responder alguna de ellas. No, no hay consultas en el chat, Carlita. No sé si alguien tiene levantada la mano, no lo veo. Creo que no. Bueno, si no tenemos dudas, entonces, muchísimas gracias, Carla, por tu presentación. Vamos a pasar entonces a la presentación de nuestro colega Daniel Becerra. Él es especialista en recursos hídricos y manejo integral de cuencas. Nos va a presentar el alcance del proyecto, nos va a presentar delimitación e identificación de microcuenca de aporte y estimación de la oferta hídrica para la revitalización de sistemas de riego en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. Daniel, no sé si ya tienes tu presentación. Adelante, por favor.
Buenas noches. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Sí, la podemos ver. Adelante. Te vemos, Daniel. Gracias. Ya, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los presentes, colegas, autoridades y, bueno, a todo el público que está presente. Como decía la colega, la ingeniera Carla, voy a hacer la presentación de lo que es la delimitación de las microcuencas de aporte y la estimación de la oferta hídrica. Esto, bueno, estaba ya un poquito conversando, ¿no?, con el grupo. Es necesario partir por algunos conceptos básicos para ya entrar en el detalle, ¿no?, de la presentación. El primer concepto que me gustaría abordar es el tema del ciclo del agua. Muchos de los colegas seguramente ya han trabajado en proyectos de riego, de hidrología, pero bueno, no está de más hacer refrescar un poco estos criterios. Como se puede ver en la imagen, el ciclo del agua es un esquema bastante complejo, ¿no? Tiene, como dice la FAO, el ciclo del agua pasa por lo que le pasa a la lluvia antes de que sea devuelta a la atmósfera, ¿no? Eso es conocido como el ciclo hidrológico. Es decir, que todo ese proceso que viene desde que el agua es evaporado de los cuerpos de agua, pueden ser océanos, lagos, dependiendo de la escala que se analice, y los procesos de precipitación, de procesos de pérdida, procesos de infiltración. Tiene todo este comportamiento, este ciclo que sigue el agua para llegar a los diferentes elementos y cuerpos de agua que nosotros conocemos. Para el análisis en función a los proyectos que se va analizando, el ciclo del agua puede tomar diferentes criterios o, digamos, dificultad de análisis, podríamos decir. Para un caso bien particular como el que nosotros vamos a realizar en el proyecto, nos enfocamos más, por ejemplo, en tema de manantiales, en algunos cuerpos de agua, ¿no?, como presas, que es un ciclo un poquito más pequeño, pero también que tiene este tema de componentes. Eh, También el ciclo del agua vale la pena mencionar que está sujeto también a las variaciones o las fluctuaciones en la precipitación y también debido al cambio climático. Como ustedes han debido escuchar ya muchas veces en las diferentes intervenciones de instituciones, especialistas, investigadores, se escucha mucho de que el comportamiento climático está cambiando. Y ya lo mencionaba mi colega Carla, que también lo voy a un poquito mencionar más adelante. Nuestro país tiene una alta vulnerabilidad a lo que son los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando se hacen los proyectos y principalmente pensando en una adaptación, tomar en cuenta estas variaciones en la precipitación y los posibles impactos que puede tener el cambio climático. Por otro lado, en los últimos 35 años, desde que se han ido haciendo los primeros avances en el temas de hidrología, se han ido identificando también grandes, podríamos decir, representaciones matemáticas a estos procesos físicos que sufre el agua. Es decir, se han generado ecuaciones y representaciones del comportamiento natural del agua, por ejemplo, para la evaporación, por ejemplo, para el escurrimiento, para la infiltración en el suelo. Todos estos procesos que sigue el agua, poco a poco y gracias a las investigaciones de científicos y especialistas en el área, se han generado diferentes avances para su representación. Y también en lo que nos llama a esta sesión, avances en lo que es la teledetección, ¿no? Entonces, un poquito voy a tal vez repetir lo que mencionó mi colega Carla, pero es muy importante mencionarlo porque nuestro proyecto, el RESEN Valles, es un proyecto de adaptación al cambio climático, no es un proyecto de desarrollo. Y en ese sentido, el proyecto considera de una manera muy importante lo que es el racional climático. En el tema del racional climático, como ya lo ha mencionado, no voy a entrar mucho en el detalle, pero nuestro país está catalogado como de de un nivel extremo, podríamos decir, en lo que es la vulnerabilidad al cambio climático.
Como se ve aquí en la imagen, nuestro país, en función a los índices, está bastante, ¿no?, marcado en rojo. Esto nos indica que hasta el año de 2070 se va a sufrir incrementos de temperatura y va a haber diferencias en la estacionalidad de los comportamientos de las variables, por ejemplo, precipitación y temperatura, que son los más afectados por este tema del cambio climático, van a sufrir variaciones. ¿A qué se refieren estas variaciones? La temperatura va a tener un incremento importante en porcentaje. Eso quiere decir que las estimaciones hablan de 1.5 grados hasta 2.5 grados en función de la región, pero estas variaciones a la temperatura son muy importantes porque afectan los procesos de lo que les mencionaba, ¿no?, del ciclo del agua. Afecta, por ejemplo, el tema de la evaporación, afecta el tema del comportamiento en la parte productiva. Entonces, son aspectos que hay que tomarlos muy en cuenta y de la misma manera las variaciones en las precipitaciones. Como se ve en la parte de aquí abajo, son los mapas de análisis de lo que respecta a escenarios de variación en las precipitaciones, pero en resumen se puede decir que en las tierras bajas se va a tener un 9% menos de precipitación y en las tierras altas hasta un 20% menos de precipitación según estos escenarios. Entonces, la variabilidad es muy importante y a tomar en cuenta y también se acentúa por el tema digamos, la centralización de las precipitaciones o digamos que la variabilidad entre estaciones es más fuerte, ya que en la época de lluvias, lo que nosotros estábamos acostumbrados a precipitaciones de más meses, llueve lo mismo o capaz un poco más, un poco menos, pero en periodos más cortos. Es decir, que las intensidades aumentan, o sea, la cantidad de agua que cae en un mismo día aumenta mucho y eso genera variaciones en el aprovechamiento de agua que tenemos y también genera eventos extremos. Es decir, que en la época de lluvias tenemos lluvias más fuertes, en la época de sequías, época de estiaje, perdón, precipitaciones mucho más escasas. Entonces, estos escenarios es muy importante tomarlos en cuenta como proyecto al momento de hacer las implementaciones de las intervenciones. Entonces, aquí tenemos algunos mapas de lo que son los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, que está basado en los estudios del IPCC. Sin embargo, sin entrar en mucho detalle, nos muestra el alto grado, ¿no?, de vulnerabilidad que tenemos en lo que es la macrorregión de los valles, principalmente en lo que es la parte norte central, de la parte de Chuquisaca, la zona de sur, digamos, de Cochabamba, pero eso no quiere decir que el resto no es vulnerable, ¿no? También tiene vulnerabilidad, como se mostraba en el mapa anterior, simplemente que no en el mismo nivel de impacto que en estos otros municipios que se ven en color rojo, naranja y amarillo. Entonces, en ese sentido es que nuestro proyecto va a tomar en cuenta estos escenarios, tenemos que tomarlos en cuenta y es lo que vamos a ir hablando a continuación. Con esta introducción de lo que es el estado actual, digamos, de lo que es la racionalidad climática, voy a entrar ya un poco en el tema técnico de lo que nos llama a la presentación, partiendo de lo que es la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica, como se ve aquí en la imagen, podríamos decir que socialmente es el espacio, ¿no?, donde se generan todas estas actividades de la población, tema productivo, tema ganadero, aprovechamientos, tenemos infraestructuras, etcétera. Pero ya hablando con un concepto hidrológico, una microcuenca es esa área de tierra que divide dos corrientes de agua. Es decir, que es el límite altitudinal del terreno. Por ejemplo, aquí en la parte alta tenemos el cerro, baja, ¿no?, por este otro cerrito y todo el pico, podríamos decir que estoy circundando, que estoy mostrando con el puntero, es el límite de la cuenca y todo el agua que cae dentro de este espacio escurre hacia un punto de salida, hacia, por ejemplo, hacia esta presita, ¿no?, que se ve en la imagen. Entonces, en ese sentido también se lo conoce a la cuenca hidrográfica como el agua que recorre, que fluye hacia este punto de salida.
¿no? Y una vez que sale del punto de salida, se puede unir con otras microcuencas, con otras cuencas hidrográficas. La región de los valles, bueno, en realidad en general, el agua que que precipita en estas cuencas hidrográficas tiene un comportamiento de escurrimiento perpendicular a lo que es la pendiente del terreno. Es decir, que viene en un sentido perpendicular a las curvas de nivel, que es tal vez lo que ustedes conocen más, que viene desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Algo que también hay que mencionar que nuestro proyecto no solamente busca generar una intervención puntual, sino que en ese concepto de adaptación también tenemos que pensar y conceptualizar lo que es esta sinergia o esta interrelación que existe entre lo que es el agua, el suelo y la vegetación. Nosotros como proyecto buscamos que el agua sea de un uso óptimo, un uso eficiente, un uso que no se haga, digamos, un derroche del agua que se dispone en esta nuestra microcuenca. En ese mismo sentido, el agua guarda relación con el suelo, ya que un buen estado de suelo también contribuye a que el ciclo hidrológico o el escurrimiento hidrológico sea mucho más controlado, podríamos decir. A lo que me refiero es de que cuando tenemos un suelo degradado, el suelo pierde sus capacidades de retención, pierde sus capacidades de, control del agua y como ustedes han debido ver en muchos de sus municipios, cuando hay una lluvia y el suelo está degradado, corre, ¿no? Corre y se va el agua, la perdemos. Mientras que cuando tenemos un buen suelo y también acompañado por una buena capa de vegetación, este suelo se vuelve una esponja, en un receptor, un acumulador, digamos, del agua. Y cuando ya tenemos cuando bajan las precipitaciones, como el agua está ahí acumulada en el suelo, poco a poco va fluyendo y podemos aprovechar esta agua de una mejor manera. Es en ese sentido también que muchas veces se escucha que tener un suelo bueno, la vegetación, son como generadores de agua, ¿no? Las microcuencas. Es justamente por esa sinergia que tenemos entre estos tres elementos principalmente. Con ese criterio que se les ha mencionado, el tema de esta capacitación es meramente técnico, es meramente de práctica, me refiero, en lo que se respecta a la delimitación de las cuencas hidrográficas o de las microcuencas, en nuestro caso, que son cuencas pequeñitas. Entonces, este es el flujo de análisis que vamos a seguir para la delimitación de nuestras microcuencas. Primero, para poder delimitar una microcuenca hay que pensar para qué vamos a delimitar, cuál es nuestro objetivo. ¿Es un objetivo de aprovechamiento, un objetivo de gestión? ¿Qué queremos hacer con nuestra microcuenca? A partir de esta delimitación de la microcuenca, perdón, de este criterio concebido de cuál es el objetivo de nuestra delimitación, tenemos que obtener un modelo de elevación digital. Como ustedes saben, casi siempre para cualquier proyecto, cualquier trabajo de ingeniería, siempre necesitamos topografía. Y lo mismo pasa con las cuencas. Cuando queremos analizar cómo es el escurrimiento en un terreno, es necesario tener esa topografía. Pero dada la escala de estas cuencas, unidades hidrográficas o esos terrenos, espacios de terreno, es muy complejo y también a veces no es tan necesario tener información al nivel de una topografía convencional. Entonces ahí utilizamos información de teledetección, ¿no? Que son los modelos de elevación digital, que un poquito más adelante ya les voy a explicar en qué consiste también esto. Después de obtener el modelo de elevación digital o la topografía, digamos, hay que generar o extraer de este modelo. Casi siempre son información topográfica grande. Lo que vamos a hacer es extraerlo a una área específica que nosotros vamos a analizar. Después de eso se va a hacer un proceso que se llama como relleno o corrección de los sumideros o sinks que usualmente se manejan, que son zonas de infiltración que mejor les muestro acá en la figurita. Por ejemplo, cuando tenemos un escurrimiento de este lado de la cuenca, puede ser que justo aquí tenemos
una protuberancia, ¿no? O una lomita en el terreno. Si bien toda esta partecita forma parte de la subcuenca, cuando tenemos aquí una lomita, el agua se va a encharcar, se va a acumular y topográficamente hablando no va a escurrir, ¿no? Porque hay una lomita que le está impidiendo. Sin embargo, toda esta área forma parte de la cuenca, ya que la cuenca no solamente es superficial, sino también el agua se mueve subsuperficialmente. Entonces, para corregir, digamos, estos eventos o estas particularidades que hay en el terreno, se hace lo que es la corrección de los sinks, de los sumideros. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa en este caso? El software que vamos a utilizar ajusta, digamos, la elevación en esta parte para que al momento de delimitar la cuenca tome el flujo, digamos, de este río. Lo toma en cuenta, porque si no hiciéramos esta corrección, la herramienta podría considerar que esto es una cuenquita aparte. Sin embargo, es una parte de la cuenca que nosotros estamos analizando. Entonces es digamos, un proceso que tenemos que seguir para poder considerar también ese terreno. Después, el siguiente paso va a ser lo que es el análisis o el cálculo de la dirección de flujo, que es un proceso de los sistemas de información geográfica que básicamente lo que hace es en este terreno identificar hacia dónde se mueve el agua. Si una gota de agua cae hacia aquí, en función a la topografía y a las direcciones del flujo, en función a la pendiente, nos va a decir esta información, si se mueve hacia este lado, se mueve hacia este otro lado, se mueve hacia aquí. Ese es el análisis que hace en lo que es la dirección de flujo para que se pueda identificar hacia dónde está escurriendo el agua. El siguiente paso en el proceso es la acumulación del flujo. Una vez que uno identifica en la cuenquita cuál es la dirección hacia dónde va el agua, el proceso interno de nuestro sistema de información geográfica va sumando estos pequeños puntitos, podríamos decir que son unos terrenos, unos píxeles, ¿no? Entonces los va sumando y va generando, digamos que una acumulación de píxeles, de áreas de terreno, para ir identificando por dónde se mueve nuestro río principal. Seguramente aquí en el punto de la parte más alta que cae el agua, el píxel va a tener un valor de 1. Cuando se junte al píxel de su costado va a tener un valor de 2 y al siguiente 3 y etcétera, ¿no? Entonces se van a ir acumulando esos valores hasta que todos los píxeles que se vayan juntando ya vaya, por ejemplo, aquí en el río puede ya tener un valor de 100. Quiere decir que 100 píxeles se han juntado en este lugar. Y así, ¿no? Va haciendo ese análisis para ir identificando cuáles son los cursos de agua. Ya en la parte final de este proceso que un poquito les estoy comentando, para la delimitación de la microcuenca hay que identificar el punto de salida. Por ejemplo, aquí podría ser nuestra presita. Si nuestro objetivo es analizar cuál es la microcuenca que aporta la presa, el puntito sería aquí, ¿no? La presa. Y finalmente el software lo que hace es la delimitación ya específicamente de la cuenca y el cálculo de la red de drenaje. Entonces, ya les he ido comentando un poco de qué se trata esto, pero les voy a describir un poco mejor, ¿no? De cuál es el objetivo de cada uno de estos pasos. El objetivo de la delimitación, como les decía, es saber para qué vamos a delimitar. Por ejemplo, podemos circunscribir alguna intervención dentro de una unidad hidrográfica importante. Nosotros como Proyecto Resenvalles es muy importante que mencionemos cualquier intervención en qué plan director o en qué cuenca estratégica estamos trabajando. Por ejemplo, en este mapa, aquí tenemos una microcuenquita del plan director de la cuenca del Arque Tapacarí. Entonces, si tuviéramos aquí una intervención, podríamos decir que aquí hay un atajado y ese atajado responde también a criterios y lineamientos estratégicos que están establecidos en el plan director del Arque Tapacarí. Otro motivo para el cual también hacer una delimitación de cuenca es, y en realidad lo que nos llama a esta reunión también, es el área de aporte a las infraestructuras hidráulicas.
Por ejemplo, aquí tenemos la presa Caigua y en el borde rojo está delimitado toda esa unidad hidrográfica o microcuenca que aporta a la presa. Entonces, cualquier gota de agua que caiga aquí adentro va a generar escurrimiento a la presa. ¿Y qué nos permite saber esto? Es que si quiero calcular cuánta agua va a entrar a mi presa mensualmente, o por ejemplo, imaginamos que aquí no hay una presa y yo quiero hacer justamente el diseño de la presa, entonces tengo que delimitar toda el agua que puede escurrir hacia este punto, hacia esta futura presa, para poder hacer ya, seguramente los colegas muchos conocen, el análisis de riego, el análisis de distribución, geotécnico, infraestructuras, etcétera. Pero una parte importante del diseño de presas o obras de toma, o en este caso de nuestros reservorios, va a ser conocer cuál es su área de aporte. Y también es importante delimitar una cuenca cuando queremos tener información temática de muchos tipos, ¿no? De muchas fuentes. Por ejemplo, si tenemos aquí un atajado, nosotros también queremos saber qué tipo qué unidad hidrográfica hay, qué tipo de cobertura podemos tener en esa zona, qué tipo de suelo hay en esa zona, cómo existe información temática de suelos, de coberturas, y etcétera. Cuando uno hace la delimitación de la unidad hidrográfica a partir de ese polígono, de esa información espacial, es posible extraer todos los otros datos, ¿no? Que se tienen de diferentes fuentes. Entonces, ese puede ser un objetivo también para la delimitación de la unidad de las cuencas. Ya. Ahora voy a hablar un poco de lo que son lo que les decía, los DEMs o la topografía. Un DEM es un modelo de elevación digital que utilizamos para lo que es la delimitación de cuencas hidrográficas. Hay tres términos que usualmente se manejan en información topográfica, que es a partir de la información satelital. Uno, lo que son los modelos digitales del terreno, que básicamente, bueno, aquí está el concepto, pero básicamente es información de diferentes tipos. Puede ser, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Uso de la tierra, si son urbanizaciones, información de líneas de drenaje, puede ser topografía, como les decía, cobertura. Son modelos del terreno con varias temáticas. Una muy específica es justamente los modelos de elevación digital, que es, como les mencionaba, la topografía, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar más adelante. Tal vez me voy a adelantar para que también sea más gráfico. Por favor, un ratito. Ya. Aquí tengo, bueno, el software de SIC. Acá se ve lo que está en color plumito. Ese es un modelo de elevación digital, que es una matriz, si me acerco bastante, cada uno son cuadraditos, ¿no? Son píxeles de información. Es una matriz. Y cada uno de estos cuadraditos tiene un dato de elevación, que es la topografía. Entonces, acá, por ejemplo, en esta zona que estaba, bueno, generando información, Dani, creo que no estamos mostrando lo que Ay, estás explicando. perdón. Mil Se te ha quedado en disculpas. obtención del DEM. Mil disculpas. Sí, es la pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Bueno, acá les mostraba el software QGIS, que un poquito más adelante ya lo vamos a utilizar. Pero lo que les quería mostrar es esta imagen en color plomo y negro que se ve aquí es la topografía. Es el modelo de elevación digital. Entonces, según la escala de colores que está ahí manejando aquí, los colores oscuros son la parte donde están los ríos, digámosle, o sea, la parte más honda, y los colores más claros son la parte elevada, ¿no? Entonces hay una clara diferencia ahí. Y cuando yo me voy acercando, no sé si se logra notar,
pero son como pequeños cuadraditos, ¿no? Son cuadraditos pequeños que se llaman píxeles, y cada uno de estos cuadraditos tiene información de elevación, en este caso, a lo que estábamos hablando de los modelos de elevación digital. Entonces, esa información satelital es muy valiosa ya que tenemos topografía básicamente de todo el mundo y nos da gran facilidad para poder delimitar cualquier unidad hidrográfica que estemos interesados. Y otro concepto también de estos modelos es un modelo digital de superficie, que es algo similar al modelo de elevación digital, solamente que no es solo el terreno, no es solo el suelo, sino también toma en cuenta la forma, digamos, que nos da la vegetación, los edificios, los terraplenes, las casas. Entonces, cuando utilizamos un modelo digital de superficie, se toma en cuenta todo lo que está en el terreno. Esto lo menciono porque hay que diferenciar cuando ustedes vayan a descargar la información de estos modelos digitales. Tienen que tener cuidado de que sea un modelo de elevación digital, ya que si utilizan alguno de estos otros dos, puede ser que les genere errores, ¿no? No les va a generar la información que están buscando. Acá en la presentación les estoy dejando, bueno, esta presentación les voy a compartir, pero les estoy dejando información de diferentes fuentes de modelos de elevación digital. Por ejemplo, el principal que se utiliza en el país es el Aster, que se puede obtener de esta página. También existe, es información con una precisión, o mejor dicho, un tamaño de píxel de 30 metros. Quiere decir que en 30 por 30, 900 metros cuadrados, tenemos una información de elevación. En el cuadradito de al lado de 30 por 30, tenemos otro dato de elevación. Y así, ¿no? Nuestro terreno está así separado por 30 por 30 cuadraditos de 30 por 30. En lo que es la fuente Alos Pulsar, es otra fuente de información satelital. Sin embargo, este tiene una resolución de 12.5 metros, si no me equivoco. Es mucho más precisa, pero no es más complejo la descarga, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en YouTube u otras herramientas, hay bastante información de cómo descargar y manipular esta fuente. Eso es en caso que ustedes requieran un poco más de la resolución, ¿no? De la precisión de esta información. También tenemos otra fuente que es el SRTM. Acá también les dejo el link. Es algo bastante parecido a lo que es el Aster. Es otro producto, pero también tiene una utilidad similar. Y bueno, ¿no? Esos otros, la fuente de la Unión Europea, etcétera. ¿No? Hay varias fuentes de información. Lo que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio es Aster, por el tamaño del píxel 30 por 30, que para nuestro ejercicio va a ser suficiente. Ya. En la tarde les he estado escribiendo en el grupo quienes tenían ArcGIS, quienes tenían QGIS. Si no tenían, entonces por favor acá les voy a consultar si es que han logrado instalar. Todos tienen su software abierto. Les voy a compartir en este momento al chat información de un modelo de elevación digital que vamos a utilizar como ejercicio para que lo podamos practicar juntos. Por favor, no sé si alguien puede comentar si ha instalado o ha tenido algún problema para instalar, principalmente los que no tenían el software. Hola, no sé si se me escucha. Bueno, algunos dicen que sí se pudo instalar. Ah, ya, perfecto. Qué bueno. Ya. Más bien, si alguien no ha podido... Ah, ya. Algunos tienen ArcGIS, QGIS. Ya, de acuerdo. Entonces, les voy a compartir en este momento al
al chat del WhatsApp. Ya. Les he enviado, bueno, ahorita está cargando, les estoy enviando el modelo de elevación digital. Lo vamos a hacer conmigo. Ahorita les voy a explicar medio rápido de cuál es el paso a paso. En la presentación van a ver algunas capturas del ArcGIS para los que tienen ArcGIS, pero el ejercicio junto con ustedes lo voy a hacer en QGIS para que también lo tomen en cuenta. Entonces acá lo primero que se utiliza, como les decía, es el modelo de elevación digital. El que les he enviado ahorita al grupo, pueden abrirlo. Es una cuadrícula bastante grande de información de topografía. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis para una microcuenca, necesariamente primero tenemos que definir nuestra zona específica. Por ejemplo, si yo tengo una microcuenquita aquí, voy a primero hacer una extracción de todo este modelo de elevación digital grande. Lo voy a cortar a algo más chiquitito, como por ejemplo lo que les estoy mostrando aquí en la imagen. Este pequeño terreno. ¿Por qué es importante eso? Porque cada uno de estos píxeles que les he mostrado hace un momento en el software es un dato. Y aquí ustedes pueden ver que hay varios píxeles, un montón de información que les va a hacer tardar, la computadora va a tardar mucho en procesar. Entonces, en función al tamaño de la área que ustedes quieran analizar, el primer paso y aconsejable es cortar nuestro DEM en algo más chiquitito para que sea manejable por nuestra computadora. Entonces acá yo les estoy dejando en la presentación cuál es, en función si tienen ArcGIS o QGIS, a dónde tienen que ir para poder hacer este primer paso, que ahorita lo vamos a hacer conmigo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cortar. Después del corte del modelo de elevación digital, lo que se hace, lo que les decía, es la corrección de los sumideros o de los sinks, que también en inglés, ¿no? Y es lo que les expliqué hace un momento, esos partes del terreno de nuestra microcuenca que tienen como pequeños laguitos y no fluye el agua a ningún lado. Entonces aquí se hace la corrección para que el agua pueda fluir hacia nuestro punto de salida, nuestro punto final de la microcuenca. Entonces, de la misma manera, acá en la herramienta tanto ArcGIS como QGIS, les estoy dejando la secuencia, ¿no? Por ejemplo, en el ArcGIS hay que abrir la caja de herramientas, hay que ir a la parte de Spatial Analysis Tools, menú hidrología y relleno, ¿no? Después de hacer este paso, lo que se hace es determinar la dirección de flujo. En la dirección de flujo, lo que les decía, es el software analiza en función a los píxeles hacia dónde ve el agua, cuál es su dirección, en qué sentido se va a mover para llegar al final hacia el río. Entonces aquí está, no les voy a explicar muy bien de qué trata esta gama de colores, pero en esencia es eso, ¿no? En otro momento yo creo que con más tiempo, si hay la oportunidad, se les puede explicar cuál es el criterio técnico, digamos, para esta representación. Pero, bueno, aquí para lo que es ArcGIS les estoy mostrando en qué secuencia de pasos tienen que seguir para poder hacer este proceso del modelo de elevación digital. El siguiente paso después de definir la dirección de flujo es, como les decía, buscar la acumulación del flujo. Acá en el modelo de elevación digital se veía, ¿no? Que estos son los riecitos, escurren, por ejemplo, hacia esta parte de la derecha. Y cuando hacemos el análisis de la acumulación de flujo, aquí se observa cuál es el curso, ¿no? Del río, que es lo que les estaba mostrando ahorita. Entonces eso el software lo hace por su cuenta, lo hace solo, ¿no? Entonces eso es de gran ayuda para que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros ríos. De la misma manera, acá les estoy dejando cuáles son los pasos para tanto ArcGIS como QGIS. El siguiente etapa
como les decía, es la identificación de nuestro punto de salida. Esos píxeles en rojo es nuestra red de drenaje que lo ha identificado en este paso anterior. Por ejemplo, aquí se ve un poco más a distancia, no en escala más grande, pero ya haciéndole un zoom, acá tenemos el río. Entonces, lo que se hace con este paso es identificar cuál es nuestro punto de salida de la cuenca de nuestro interés, que como les decía puede ser una infraestructura hidráulica, puede ser, no sé, un punto de toma en el río, puede ser la de nuestro atajado, en caso que, por ejemplo, sea un atajado de cosecha de agua, ¿no? Y se aporten las aguas de precipitación. Entonces, cualquier interés que tengamos en la delimitación de la cuenca, ahí tenemos que identificar el punto de salida. Entonces, de la misma manera, acá tenemos la secuencia de pasos para identificar este punto de salida. Y por último, la caja de herramientas de estos dos softwares nos permite identificar a partir del punto que nosotros, el punto que estaba acá, a partir de ese punto que hemos tomado, calcula cuál es todo el área de aporte hacia ese punto de salida. Entonces aquí en color celestito se ve básicamente nuestra subcuenca de interés. Entonces, como les decía, es muy importante que cuando nosotros hagamos la delimitación, lo primero que hay que hacer es cortar el DEM más o menos acorde al área que nos interesa delimitar de la microcuenca. Nosotros un poco así a simple vista podemos decir, la microcuenca viene por acá más o menos y hacer la delimitación. Seguramente nos estamos saliendo, está muy bien, pero eso nos va a ayudar en procesamiento de esta información, ¿no? Para que nuestra computadora no se sature. De la misma manera, aquí están los pasos que ustedes lo van a tomar en cuenta para practicar en sus diferentes zonas de trabajo. Otro proceso también que se hace en estos softwares es la identificación de la red de drenaje. Tal vez para la escala del análisis nuestro no va a ser tan necesario porque nuestras microcuencas son chiquititas, pero en algunos casos sí entiendo de que hay algunos sitios de los municipios que se está tomando en cuenta presas o obras de tomas en ríos. Entonces ahí sí es importante que ustedes puedan identificar cuál es su red de drenaje, o sea, es decir, sus ríos. Entonces acá les dejo lo que es la secuencia de pasos para la generación de esta red de drenaje, que también lo vamos a hacer a continuación. Y por último, acá lo que les quería mostrar es de que cuando tenemos un modelo de elevación digital, lo que les mostraba hace un rato es como unas matricitas, ¿no? Son los pequeños píxeles, y eso es bastante complejo de manejar. Entonces, en un sistema de información geográfica, una vez que se ha trabajado con la información raster de esas matrices que les digo, se lo transforma a otro tipo de información más manejable, que son tipo forma o tipo shape, en donde ya se puede hacer algunos cálculos geométricos, como por ejemplo calcular su área, su perímetro, etcétera. Entonces ahí hay que hacer un paso más para transformar esta información raster, esta información así de matriz, a una forma, ¿no? Más única, más manejable para poder hacer otros cálculos. Entonces ahí está el proceso también para su conversión. De acuerdo. Entonces, hasta ahí es lo que es la presentación de estas herramientas. Ahora lo vamos a hacer ya el ejercicio. Entonces, por favor, me confirman los que ya tienen su software abierto. Dani, Si están ¿te listos. parece si consultamos si hay alguna pregunta hasta aquí antes de que entres al ejercicio? Sí, claro que sí. Por favor. Por favor, si tuvieran alguna consulta, Daniel, hasta este punto. Sí, colegas, seguramente hay algunas consultas porque, bueno, es bastante amplio, ¿no? Este tema de manejo de sistemas de información geográfica,
pero bueno, he tratado de hacerlo lo más puntual posible. ¿Alguna consulta, colegas? Les invito a manifestar ahora.